Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al capítulo número 2 de este podcast. El día de hoy estamos con Janet y el tema del que vamos a hablar hoy, que serán variados también, pero el principal es la psicología. Así que elegimos a una experta en este tema. Janet, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, muy contenta, muy emocionada de poder ser parte de este proyecto, esperando que pues bueno pueda colaborar en algo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy estamos en una locación muy especial, la Casa Hogar Juan Bosco. Me gustaría que me platiques acerca de cómo empieza Janet en este proyecto, de qué manera funciona. ¿La terapia que se da aquí es para todas las personas o es para las niñas de la Casa Hogar? Fíjate que empecé aquí en el 2012, como por curiosidad. Yo empecé a radicar aquí en el 2010 y empecé como a buscar espacios así. En ese entonces pues todavía no conocía a Comitán y pues me topé con la bonita sorpresa de que había una casa hogar de niños allá por Los Sabinos, la Casa Hogar San Martín. Organicé una posada con un grupo de amigos y me di cuenta que afortunadamente pues los niños tenían muchos eventos y pregunté si había otra casa hogar para también llegar. Ya fue que conocí acá y desde el 2012 hasta la fecha les he llevado a cabo posadas que se llama Cumple un Deseo, donde las niñas pues piden un deseo. Aquí pues no viene Santa, ¿verdad? Y pues ellas no tienen la viabilidad con las madres, que solamente son 5 para 30, 40, 50 niñas que han habido. Y pues se sumó muchísima gente. La gente de Comitán es bella, es linda. Y fue que empecé yo a organizar estas posadas. Después me di cuenta que había mucha necesidad con respecto a la terapia, a la autoestima, había mucho dolor, evidentemente, por todo lo que las tiene acá. Y ya fue cuando empecé a darles terapia de manera esporádica, a hacer talleres, también organizo idas al cine, a la feria, les celebro su cumpleaños cada mes a las que cumplen años en el mes y pues aquí estamos. Y bueno, con el paso del tiempo pudieron como que construir un consultorio con algún apoyo de las organizaciones extranjeras, y es que pues ya tengo un espacio para poderlas atender. Que es muy bonita la obra que se hace aquí, pero quiero hacer una pregunta quizás un poco personal en este tema. Sabemos que en el caso de los psicólogos, las psicólogas, el acercamiento hacia el paciente tiene que ser de un aspecto profesional. ¿Cómo manejas esa parte en el caso con las niñas, sabiendo que existe la vulnerabilidad y claramente la empatía que existe de ti hacia ellas? ¿Manejas una línea profesional o quizás se te permite más este acercamiento con ellas? Fíjate que les he enseñado desde el momento en que yo entré que aquí en el consultorio soy la psicóloga y que fuera del consultorio soy Janet, porque me tratan de tú. Esto yo lo platiqué mucho con ellas en grupo, diciéndoles que pues aquí no van a perder mi cariño, porque al principio lo que sucedía era que les daba como que pena abrir su corazón porque las podía yo dejar de querer. Y afortunadamente funcionó, ¿no? De hecho, pues tengo mi uniforme que me pongo en cuanto vengo, me pongo mi bata, me pongo mi gafet y cuando son los eventos, la posada, los cumpleaños, las idas al cine, pues no llevo mi bata ni mi gafet. De hecho, ya no las acompaño a los paseos desde que trabajo de manera profesional o más formal aquí, para que no se rompa esa línea profesional. Hemos tenido muy buenos resultados porque la terapia es constante. Yo vengo una vez a la semana y hace un año apenas una organización que se llama Hope Emotion se ofreció a darme una cantidad pues muy significativa, ¿no? En cuanto a cobrarles, les cobro el 20% de lo que cuesta una consulta, pero pues ellas tenían como también el deseo de apoyarme o retribuirme por todos esos años. Que el cobro en este caso es a la fundación, A la ¿exacto? fundación, Sí, exacto, correcto. sí, así es. Ahora, a pesar de que mantengas esta línea profesional y que existan estos, podríamos decir, reglamentos, ¿de qué manera se tiene que conducir al niño cuando el apego, digamos, se vuelve mucho? O sea, ¿de qué manera tú le tienes que explicar o tienes que alejarlo en este aspecto? Creo que me ha funcionado mucho lo del uniforme y explicarles que yo soy su psicóloga en el consultorio y en los talleres.
y que dejarles muy en claro que todas las actividades que hago fuera del consultorio, como las idas al cine, los cumpleaños, las posadas, los paseos, no son por parte de la fundación. O sea, yo no cobro por eso, eso lo vengo haciendo desde el 2012, ya no sé cuántos años son, 13 Sí, 13 años. años. Entonces sí ubican, sí han aprendido esa diferencia. Lo bonito con la infancia es que aprenden muy rápido. Yo creo que si ellas fueran adultos, fuera muy complejo y quizá imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos darle terapia a nuestros amigos, a nuestros familiares, ni siquiera a nuestros compañeros de trabajo. En este caso, al ser niños, sí logran asimilar. No sé si ahorita que viste que entré, no me miran con el uniforme, me dicen Janet y me abrazan. Sí. Pero si me miran con el uniforme, me dicen psicóloga, buenas tardes. Y yo te toca tu terapia, sí, psicóloga. Son la ventaja de la infancia o del infante es que aprende muy rápido. Por eso se dice que después, entre los 3 y los 6 años, tienen que aprender otro idioma porque son esponjitas, como se dice comúnmente. Y ahora en este aspecto mencionabas que no es que si hubieran sido adultos sería muy diferente, incluso imposible. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, a nivel general entre la terapia a un niño a un adulto? ¿Existen ciertas restricciones, diferencias? ¿Qué pasa con eso? Sí, el adulto ya tiene constructos sociales, familiares, genéticos, familiares. Está, vaya, pudiéramos decir que hasta cierto punto construida su personalidad. En la terapia con adultos tenemos que deconstruir, es decir, desaprender, ¿no? En la terapia con los niños están en un proceso de aprendizaje y lo que yo trabajo con ellos es lo que se conoce como ludoterapia. Tengo una especialidad en terapia infantil en donde todo es jugando, como puedes ver. Aquí hay muchos juegos, casitas, muñecas. Con las adolescentes es diferente, es una cuestión de jugar juegos de mesa, platicar. Y ahí lo que tenemos que hacer, o en este caso lo que tengo que hacer, es aliviar el trauma a través del juego, a través de las catarsis, que es el llanto, a través de los talleres donde podemos hablar de todo un poco. Y a mí lo que me funciona mucho con ellas es la programación neurolingüística, las constantes afirmaciones de que es una buena persona, que se aprendan a decir a sí mismas pues lo que evidentemente no han podido escuchar de sus padres al no tener. En este aspecto del trabajo que dices, las niñas no tienen una figura paterna, una figura materna en muchos sentidos. ¿De qué manera afecta al inicio para la interacción que tienen hacia ti? Es decir, porque de alguna manera llegan al punto quizás de ver a Janet como una figura materna. ¿De qué manera se evita este tipo de cosas? Siempre hemos evitado o he evitado eso en el sentido de hacer como un contrato al inicio de la terapia, ¿no? Yo soy tu psicóloga y reitero mucho que saliendo del consultorio soy su amiga, ¿no? No he podido evitar, y yo creo que cualquier psicólogo, aunque no trabajara de manera voluntaria aquí en otras actividades, los niños crean apegos, sobre todo los niños en situación vulnerable. Por ejemplo, si tú convivieras media hora con ellas ya te quisieran. Ellas ya te vieran como un hermano, a las más chiquitas como un papá. En ellas es inevitable. Uh-huh. Ahora, en el aspecto que mencionas del aspecto de cuando estoy en el consultorio, tengo mi uniforme, tengo mi bata, soy la psicóloga, fuera de eso soy Janet. ¿De qué manera un psicólogo maneja estas partes? Porque claramente, digamos, en el consultorio quizás el control total es tuyo con el paciente, pero fuera de, en las situaciones, por ejemplo, en las que puede haber una reacción negativa, ¿de qué manera controlas ese aspecto? Híjola, ni como psicóloga, ni como voluntaria, ni como amiga de la casa hogar, yo entro en el aspecto disciplinario en ningún momento. Esto ni siquiera voy, madre, mire lo que hicieron, madre, mire aquello. No, en este caso lo único que hago es dejar pasar la conducta porque mi figura no es para disciplinarlas, para corregirlas, sino es más un acompañamiento. Y ahora, fuera, digamos, de la casa hogar, en la vida normal de Janet, cuando existe un problema, cuando existe algo negativo, las personas, y hablábamos de eso antes, por ejemplo, los doctores, cuando están enfermos, algunos nos preguntamos a dónde va el doctor, o qué hacen las personas que se dedican a cierta profesión. En el caso con los psicólogos, con las psicólogas, ¿qué hace un psicólogo cuando está triste? ¿Qué hace un psicólogo cuando tiene ansiedad? Cuando pasa por todas estas cosas.
te voy a hablar de mí, ¿no? De mi experiencia, no sabría decirte qué hacen los demás, pero yo soy tan humana como cualquier otra persona. Yo lloro, me enojo, me siento triste, frustrada, impotente, he tenido muchos procesos de duelo. Sin embargo, creo que la única ventaja que pudiéramos tener es que sabemos qué hacer. Yo en este caso voy a terapia. Yo en este caso cuento con un círculo de amigos de contención a quienes puedo acudir, un círculo que me he dedicado mucho a cosechar, a nutrir, de ellos a mí, de mí hacia ellos. Pero creo que lo que más me ha ayudado a no hundirme por completo es mi fe. Lejos de lo que es el aspecto científico, yo me puedo definir como una persona de muchísima fe, de creer en Dios sin tabús, por experiencias personales y una relación muy personal. Entonces sería que un psicólogo tiene derecho a sentirse mal, a caer en lo más bajo, a tocar el famoso fondo, solo que quizá sabríamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, este aspecto es muy complicado porque, como dices, hay una regulación que haces con los amigos, con tus actividades, con la fe, quizás con hobbies, con demás, ¿no? Ahora, ahondando un poco más en la vida personal, como madre, Ujú. con tus hijos, eh, no pueden ser tus pacientes porque es una línea profesional que Sí, existe. claro, ¿De sí. qué manera, digamos, durante su crecimiento, durante la interacción que siguen teniendo a día de hoy, de qué manera manejas esa parte de separar el aspecto quizás de psicoanalizarlos, quizás de decir es que esto es lo que pasa y les ayudas tanto a un buen crecimiento como a la parte de los problemas? Mira, esa es una pregunta bastante bonita y creo que lo primero que yo hice fue hacer conciencia de que como madre necesitaba yo sanar, ¿sí? Em, Creo que es de conocimiento común de que cuando no tienes una infancia agradable o no tienes padres que hayan suplido tus necesidades emocionales, es casi imposible poderlo hacer. Entonces, en este caso yo me metí mucho a terapia, me metí mucho a leer al respecto para no reproducir mi sistema educativo de niña en ellos. Y gracias a Dios lo logré. Lo logré y a pesar de que la situación fue compleja porque el papá de ellos también es psicólogo y nos divorciamos hace aproximadamente igual 13 años y logramos que nuestra profesión ganara por sobre nuestras cuestiones personales. Nos dividimos tiempos, nos dividimos gastos, estamos presentes en todos los aspectos educativos, en la toma de decisiones, pero ahí sí te puedo decir que influyó nuestra profesión. Y evidentemente cuando alguno de nuestros hijos mostraba una conducta que parecía ser resultado de nuestras decisiones, del divorcio, de las parejas de su papá, de las mías, etcétera, a la psicóloga infantil, ¿no? Ahora, Siempre fueron, perdón, siempre no tuvimos como ese reparo en decir, necesita terapia. claro, y ahora dentro de esta parte que mencionas en el aspecto de cuando pasa el sentido del divorcio y hablemos un poco quizás en generalidades, ¿crees que la psicología te ayuda y te permite que cuando tomes una decisión o cuando hay alguna posible reacción te frene con lo que has aprendido? ¿O sí existe una Janet que se enoja, sí existe una Janet que se molesta, que actúa de una forma que sabe que no debería, pero lo hace por el impulso del momento? Claro que sí, un ser humano no puede dejar sus impulsos, sin embargo, sé cómo enojarme. Algo que recuerdo mucho de cuando mis hijos vivían conmigo, porque ya viven fuera del estado, era, estoy enojada, estoy cansada, estoy triste, pero no es con ustedes. Es porque me sucedió algo en el trabajo, es porque me sucedió en algo personal. Necesito un tiempo, jueguen, vean una película, me voy a recuperar y luego salgo. O sea, no podía dejar de sentir, pero sí pude no lastimarlos con mis sentimientos. Ahora esta parte de, y quiero quizás regresar un poco en el pasado. Eh, ya hablamos un poco de los esquemas, del cómo se construye esta parte de las reacciones que llegas a tener, la parte quizás de la convivencia con tus hijos. Ahora, ¿por qué la psicología? ¿En qué momento dijiste la psicología es lo que yo debo hacer? ¿Es mi sueño, es mi meta, es mi dirección? Yo tengo que ser psicóloga. ¿En qué momento surge? Fíjate que es bien curioso. Yo desde chiquita quería ser pediatra y también quería ser comunicóloga.
Sin embargo, a mí, y te voy a ser bien honesta, no te voy a inventar una historia fantasiosa de que logré mis sueños. A mí mis papás me dijeron, no, ni medicina ni comunicaciones. Estás inscrita a psicología porque ambos quisieron ser psicólogos. Y yo fui una adolescente en ese sentido como que obediente, porque me dijeron, bueno, ¿estudias esto o ya no estudias, no? Y Sí. yo quería estudiar. Entré sin saber a qué me estaba yo enfrentando. Sin embargo, tuve la fortuna y la bendición, como le digo yo, de entrar a una carrera que me fascinó. ¿Por qué? Porque podía yo ayudar, porque podía yo curar, porque podía yo dar pláticas, conferencias, talleres, que iba enfocado un poco a las comunicaciones, y porque fui aprendiendo que tal vez no podía yo curar a los niños, sanar a los niños, ser una doctora, curar el cuerpo, estar, vaya, como médico, pero podía ayudar, acompañar y hasta sanar la mente y el alma de un ser humano. Así que fue por cuestiones situacionales, pero realmente estoy muy agradecida con mis padres por haber tomado esa decisión por mí. Ahora, mencionabas que tus padres son psicólogos o No, ellos decidieron quisieron ser psicólogos quisieron ser ambos. Mi psicólogos. padre es sociólogo y maestro en educación especial, jubilado, y mi mamá es maestra en educación primaria. Ahora, en esta interacción, digamos que existe, ellos también cambiaron un poco la interacción contigo. ¿Crees que fue una interacción más sana porque quisieron estudiarla o tuvieron errores individuales? Híjole, mis papás nunca estuvieron juntos. Yo fui producto de una pasión de adolescentes, de jóvenes. Entonces, sí, yo creo que ellos tuvieron muchas carencias con respecto a su educación. Actualmente ya tengo una mejor relación con ellos, convivo con ellos. Mi papá vive lejos, pero con mi mamá es como empezar a conocerla, como empezar a tratarla, ¿no? Entonces yo creo que ambos desconocían por completo cómo criar a una hija bajo las circunstancias en las que a ellos les tocó vivir. Ahora, en esta parte de lo que dices, el conocer a tu madre y todo esto, ¿en qué punto de tu vida dijiste, creo que tengo que sanar primero esta parte para poder empezarlo? ¿Hay un punto de quiebre, digamos, en tu vida Sí, para eso? sí, mi divorcio. Cuando yo me divorcio me doy cuenta de que me sentía yo como huérfana, porque ya no tenía yo a mi pareja y no tenía yo una buena relación con mi mamá y estaba yo muy lejana emocional y físicamente de mi papá. Entonces yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Creo que mi funcionalidad como madre dentro de un matrimonio tradicional era más sencillo, pero al divorciarme y darme cuenta que tenía que ser madre por aparte, me doy cuenta entonces de que yo no tenía las herramientas para hacerlo. Y es ahí donde empiezo a ir a terapia, me empiezo no solamente ir a terapia, me empecé a leer libros, empecé a ir a talleres, empecé a tomar cursos, empecé muchísimo a ir a terapia. O sea, acababa mi proceso con un psicólogo y empezaba el proceso con otro. Y ahí fui donde fui descubriendo, ahí fue, perdón, donde fui descubriendo lo mucho que me había hecho falta mi madre, pero también entendí por qué me había hecho falta, ¿no? No fue una cuestión, yo creo que ningún padre, puedo asegurar que estando bien en sus facultades mentales, ningún padre tiene la intención de dañar a su hijo, sino que simplemente desconoce de qué manera no lastimarlo. Ahora que dices el tema de que cuando pasa el divorcio empiezas con esta parte de la terapia, la preparación, cuando existen situaciones como estas, digamos que generalizándolo podríamos decir pérdidas, este, ¿existe un proceso correcto dentro de todo esto? Por ejemplo, sabemos que hay gente que se refugia en el alcohol, las drogas, fiestas, quizás, por ejemplo, el tal vez encontrarse con más parejas, con más personas, Ajá. estos aspectos que tal vez a nivel social pueden ser vistos como negativos. ¿Existe un proceso correcto para asimilar una pérdida o es algo que dependerá mucho de la actitud de la persona? No, sí existe un proceso, es el proceso de duelo. Lamentablemente, a pesar de que la psicología, hasta el chat GPT, Google, YouTube, todas las fuentes informativas nos dicen qué hacer, realmente al ser humano le falta mucho valor o humildad, no sabría decirte en general lo que siente cada persona, para reconocer que necesita acompañamiento. Cuando no reconoce que necesita acompañamiento es cuando sucede esto, cuando cree que tiene toda la capacidad física, emocional e intelectual para afrontar este proceso solo.
pero toda persona que sufre una pérdida marital, perder un hijo, perder un padre, perder un hermano, perder un trabajo, un cambio de ciudad, todos esos procesos deben ir acompañados, en mi opinión, de un proceso terapéutico y de un acompañamiento espiritual emocional. Ahora, hablabas de ChatGPT y Google y todo esto. Existen muchas herramientas a día de hoy, existen muchos, digamos, canales, por ejemplo, en plataformas. Existe el tema de la meditación, existen muchísimas, digamos, herramientas que se nos dan. ¿Qué opinas tú acerca de esas herramientas? ¿Crees que son una parte importante o no tienen el mismo efecto que el aspecto profesional de un psicólogo? Fíjate que son herramientas auxiliares de un proceso psicológico, a excepción del chat GPT. Yo creo que el chat en este sentido, porque he entrado a verlo como por curiosidad, te puede ayudar profesionalmente. Cómo hacer un proyecto, cómo hacer una maqueta, cómo armar esto, sí. Pero para cuestiones emocionales, sí tendrías que tener un acompañamiento humano, ya sea una terapia online o una terapia presencial, pero creo que eso es irreemplazable. Ahora, yo como terapeuta sí les dejo videos a mis pacientes de meditación, de música para calmar la ansiedad, de algunos ejercicios para reprogramación mental, pero no podemos reemplazar la psicoterapia por estas herramientas. Ahora, esas herramientas, ¿de qué manera funcionan? Hablemos, digamos, el aspecto de la meditación. En mi caso personal, a mí me gusta mucho la meditación y hace 3 años que la practico y creo que sí ha sido una herramienta que me ha ayudado en muchos aspectos, pero ahora para puntualizarlo, ¿de qué manera la meditación es una herramienta auxiliar? O sea, ¿en qué me ayuda? Claro que sí. La meditación está acompañada de un proceso de concentración en uno mismo. De hecho, la respiración es, quizá me puedo atrever a asegurar, que es la única herramienta que te permite dejar de pensar y concentrarte en ti. De hecho, si en este momento nosotros respiramos, todo se detiene en tu mente, porque tu cerebro dice, a ver, caray, a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Cuando entras en un proceso de respirar, de inhalar, de exhalar, con tiempos, con procesos, tu cerebro va haciendo exactamente lo que tú le vas diciendo. Y también puedes empezar a conocer tus pensamientos, porque tenemos un pensamiento constante, pero no le ponemos atención. Actualmente porque estamos con las redes sociales, porque estamos en un café, bueno, que ya ni en el café se deja el teléfono, pero creo que la meditación debería ser básica en la rutina de todo ser humano. Ahora, esto que dices acerca de la parte de los celulares y todo, eh, ¿qué tanto ha afectado, digamos, a la salud mental hace 20 años, por ejemplo, que quizás los celulares eran algo que estaban empezando o tal vez ya tenían su tiempo, pero no al nivel que tienen las herramientas del día de hoy? ¿Qué tanto afecta a las personas el uso, por ejemplo, de la tecnología? Muchísimo. Fíjate que yo creo que la tecnología, quiero pecar de inocencia, no se creó para dañar al ser humano. Yo creo que se implementó como para hacer más fáciles las cosas. Sin embargo, yo sí recuerdo que en mi infancia, para entretenerme, pues jugábamos o leíamos. En este caso, mi papá era muy puntual en la lectura, ¿no? Y sí recuerdo que todavía mis hijos jugaban juegos de mesa. Todavía recuerdo que mi hijo mayor, Rogelio, se aprendió un cuento de memoria de tanto que yo se lo leía y él a mí. El menor se aprendía canciones. La tecnología es una distracción muy grande a lo que nos nutre, como la lectura, la poesía, la espiritualidad, el dedicarnos tiempo, la meditación. Creo que es un gran distractor de lo que realmente nos va a hacer bien. Ahora que hablamos de la espiritualidad y de todas las herramientas como la poesía, el arte y demás, en el aspecto puntual de la espiritualidad, sabemos que existen muchas personas que no creen en Dios o que consideran que quizás es un poco absurda esa parte. En tu caso, ¿de qué manera te ayuda o de qué manera contiene un poco la parte de la fe? Y en el aspecto de las personas, ¿por qué le recomendarías esta parte? Fíjate que ya fui hasta atea, lo intenté, ¿sí? Y
Debido a esta soledad que yo padecía de pequeña, recuerdo mucho que mis vecinas, una me llevaba a la iglesia adventista, el otro domingo otra me llevaba a la iglesia mormona, otra me llevaba a la iglesia bautista, otros me llevaban aquí a la iglesia católica, ¿no? Entonces desde pequeña fui teniendo como una noción de quién era Dios. Pero cuando me sucedía algo negativo, yo decía, tú no existes, lo que creo que todos lo hemos pasado, ¿no? ¿Por qué si Dios existe, existe el hambre? ¿Por qué si Dios existe, existe la enfermedad? Porque, sin embargo, yo creo que mi fe se radica en que hay cosas que yo personalmente no hubiese podido superar solamente con la terapia, solamente con los amigos, solamente con el ejercicio, porque esta parte espiritual realmente solo se llena con la creencia de que existe un poder superior. En mi caso yo lo llamo Dios, otros lo llaman, en el caso de los masones, el gran arquitecto del universo, Alá, ¿no? Como le quieras mencionar. Pero yo creo que entre más sabes, entre más lees, más te vas convenciendo de esta existencia. Ahora eso que mencionabas de que cuando algo malo pasaba culpabas a Dios, ¿crees que tal vez es algo que sucede generalmente en que las personas, digamos, buscamos un culpable más allá de una aceptación de nuestras acciones? Así es, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se salen de nuestras acciones, como por ejemplo el fallecimiento de una persona que no es consecuencia de nuestras acciones. Y solamente con el paso del tiempo vamos comprendiendo que esos sucesos negativos sumaron algo, aunque no lo veamos así, ¿no? Realmente vamos creando resiliencia, vamos creando fortaleza, vamos teniendo herramientas para ayudar a otras personas, vamos quizás siendo más sencillos y humildes ante la fragilidad humana. Hay muertes que nos enseñan a vivir. Y ahora, también mencionabas anteriormente que el aspecto de la espiritualidad y de la fe nacen debido a circunstancias complicadas en tu vida. Hay una pregunta que me gustaría hacer y es, ¿cuál ha sido la circunstancia más complicada? ¿Cuál ha sido ese momento de quiebre total, además de los temas que hablamos, por ejemplo, con el divorcio y cosas así? ¿Cuál ha sido la experiencia más complicada? La muerte de mi hija. Ujú. Hace algunos años estuve embarazada de una bebé. Yo tengo dos varones, entonces esta nena nace bajo circunstancias muy contradictorias, ¿no? En este caso, su papá pues no la quería, este, nos dejó, por así decirlo, ¿no? Entonces yo me enfrenté como que a la sociedad de, bueno, y embarazada, ¿de quién estás, no? Decirle a mis hijos, bueno, voy a tener un bebé. Y este proceso fue muy doloroso para mí, ¿no? El estar embarazada sola, caminar sola, pero yo le pedía mucho, en este caso, siempre de mi fe, que fuera niña y que fuera niña. Yo decía que era niña y tan, ¿no? Que era niña. Pues yo iba a los ultrasonidos sola, ya había yo pagado el baby shower. Había una emoción muy bonita en mi familia porque tenía yo dos varones y ahora iba yo a tener una niña, ¿no? Lamentablemente esta bebé muere al nacer y en este momento yo vuelvo a entrar en una pelea muy grande con Dios, a decirle, oye, ¿por qué? ¿Por qué si he sido así, si he sido allá, si he hecho lo correcto, bla, bla, bla? Y entré como en un aspecto lineal de mi fe, ¿no? O sea, yo le decía a Dios, yo no me meto contigo, tú no me metas conmigo, ya estamos así como a mano, ¿no? Enojada, indignada. Empiezan a pasar cosas en mi vida, es en ese mismo año. Rogelio, mi hijo mayor, se va, me despiden del trabajo por toda esta cuestión de la Secretaría de Salud, de los paros, me despiden, y mi hija fallece en ese entonces yo me quedo sin trabajo, sin uno de mis hijos y con un proceso de duelo. Cuando todo estaba así como a tope y me recontratan y me mandan a 3 horas de acá. Y yo empiezo a viajar del diario en la madrugada, manejando del diario y realmente yo ya no aguantaba. Es en ese momento donde yo digo, bueno, realmente el único que puede hacer algo no es mis influencias, que ni las tengo, no es nadie más que Dios. Y yo con toda la humildad del mundo y así media molesta, así como que, bueno, pues, ay, te lo voy a pedir, ¿no? Así molesta y me hinco y le digo, ayúdame. Sé que te dije esto, esto, esto y esto, pero ayúdame. Al siguiente día, el pueblo donde estábamos hace como un motín para sacarnos.
porque no querían que estuviéramos ahí. Entonces me regresan a Comitán al otro día. Entonces yo ahí comprendí que realmente hay cosas que ningún ser humano puede hacer y que a pesar de que uno haga berrinches, siempre hay un ser espiritual esperando a que volvamos. Y ahora después de esta pérdida, ¿qué cambios hubo en ti? O sea, creo que después de un proceso tan complicado, todos solemos quizás perder un poco las ganas de hacer algo, incluso hasta las ganas de vivir o de seguir adelante. ¿Qué fue lo que más afectó o crees que perdiste después de eso? No, no, fue un proceso bastante doloroso. Yo dejé de comer, de dormir, de bañarme, una semana aproximadamente. El punto de inflexión fue cuando mis hijos medio manifestaron este no deseo de verme así, ¿no? O sea, es de mamá no te queremos ver así porque, o sea, nosotros estamos vivos, nos tienes a nosotros. Entonces, sin tener fuerzas, sin tener ganas, tenía yo un motivo, que era que ellos deseaban verme bien, ¿no? Y que sí, si bien había yo perdido una hija, tenía dos hijos con vida, ¿no? Entonces, en ese momento le marco al psiquiatra de mis pacientes, con los cuales yo remito, que también es un tema de mucha controversia la psiquiatría, le marco y le digo, ¿sabe qué? Necesito estar bien. Entonces, medicamentos para la depresión, para el sueño, para la ansiedad. Empiezo a ir a terapia, empiezo a retomar mi vida, pero es como que cuarteé el duelo, o sea, lo cedé, lo adormecí. Entonces, continué con mi vida de manera rutinaria, sin fe, sin como reconocimiento de que realmente me había dolido mucho. Pero lo que me motivó realmente fueron mis hijos. Creo que en esta historia existe la pérdida de un propósito, quizás en algún punto, pero lo retomas y como mencionabas con el tema de los medicamentos y el tema de la psiquiatría. Ahora, mencionaste que en su momento el hecho de pasar por esta etapa con lo del embarazo y tal, fue una crítica tal vez de la sociedad hacia ti. Ahora, esta crítica existe también en el aspecto de las personas que toman terapia y como dices, creo que más con las personas que van al psiquiatra. ¿Qué herramientas crees que los psicólogos usan o en tu caso de qué manera tratas de hacerle ver a la gente que no está mal la terapia? ¿La terapia o la psiquiatría? En general, ambas. Fíjate que es complejo, sobre todo en ciudades pequeñas, pero no pequeñas en geografía, sino siento que Comitán todavía está creciendo, todavía se está abriendo. Esta situación, por ejemplo, no hubiese sido tan controversial en San Cristóbal, en Tuxtla, en Mérida, en Aguascalientes, que son más o menos las ciudades en las que he estado un poquito más, pero aquí sí todavía hay muchos tabús, ¿no? Creo que la terapia poco a poco se ha ido normalizando, pero ¿cómo puedo yo convencer a una persona que necesita terapia? Creo que no se trata de convencerlo. Si un paciente viene a la fuerza, no sana. El paciente tiene que sentir la necesidad de querer estar mejor, de querer sanar, de querer progresar. Yo siempre he dicho que a terapia no viene la gente, solamente la gente que está mal, sino la gente que quiere estar mucho mejor. Ahora, ¿por qué crees que existe este prejuicio de la sociedad con la terapia? Porque lamentablemente los psicólogos ahí tenemos parte de responsabilidad. Han habido malas prácticas, ¿no? De psicólogos que van y comentan lo que ven en terapia, de psicólogos que aconsejan, que dicen qué hacer. Un psicólogo no te puede decir, ve y deja a tu marido, ve y renuncia, ve y cosas por el estilo, ¿no? Un psicólogo te acompaña a que tú tomes tus decisiones, a comprender tus acciones, a ir hacia adentro, conocerte y tú mismo cambiar lo que está dentro de ti. Yo creo que es la mala praxis de algunos psicólogos, pero sobre todo la ignorancia, el no saber en qué se basa una terapia. Y ahora este tema de la enseñanza, digamos, surge muchas veces y personalmente recuerdo que en la preparatoria me tocó escuchar una de las pláticas que diste y recuerdo que algunos de las personas que estaban allí, compañeros, compañeras, estaban quizás platicando, no prestando la atención. ¿Por qué existe tal vez esta parte de la falta de atención? ¿Cree que sea por el aspecto de la tecnología? ¿Cree que la gente tal vez suele obviarlo porque vivimos en una sociedad
quizás que aborrece un poco el cambio y es más tradicional, o existe algún otro factor? Creo que los adolescentes de por sí son muy inquietos y cuesta mucho como que llamar su atención. Por eso, en cuanto a talleres y conferencias, debiéramos ser un poco más dinámicos. Uno, la falta de apoyo también del docente. He ido a dar pláticas donde el docente se queda, está pendiente, pide que llamen la atención, pero insisto, es la falta de conciencia de que lo que tiene que ver con salud mental es más importante que el cine, que la tecnología, que el TikTok, que el Facebook. Creo que es la falta de conocimiento. Ahora que decimos esto de que la terapia es más importante que quizás muchos gastos, tanto de tiempo o aspecto monetario que suelen existir, me gustaría hablar de aspectos más vulnerables. En el caso, por ejemplo, de la casa hogar, comunidades indígenas, personas que no tienen quizás el aspecto monetario para asistir a una terapia, ¿de qué manera se les apoya a esas personas? Fíjate que aparte de trabajar acá, soy directora del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, que es perteneciente al IMSS y a la Secretaría de Salud. En el hospital, en el centro de salud, en el Secosama, hay servicios de salud mental gratuito, inclusive en comunidades indígenas. Hay un Secosama en donde vas, pero sobre todo hay hospitales, hay centros de salud donde tienen sin costo la atención en salud mental. En el DIF también serían las instancias más prontas. Ahora, sí hay una diferencia, digamos, en el aspecto de las cosas que afectan mentalmente a las personas, por ejemplo, de sociedades como las comunidades indígenas, a las personas de la ciudad. El aspecto, poniéndolo, digamos, en una tabla, las personas de bajos recursos contra las personas de recursos más altos. ¿Cuáles son las diferencias entre las cosas que les golpean, las cosas que afectan a su salud mental? Fíjate que los usos y costumbres en las comunidades indígenas, no nos vayamos tan lejos, en algunas poblaciones de Margaritas hacia adentro, eh, es normal golpear a la esposa, es normal engañar a la esposa, es normal que una esposa no tenga como que esta visión, que el esposo sea alcohólico, que las niñas las casen a los 13, 14 años, que no salgan de su lugar de origen. Los usos y costumbres de las sociedades, en este caso de origen indígena, sí hacen más complejo el tratamiento y sobre todo el pensar, ¿verdad?, que la terapia no sirve de nada o que algo le va a pasar al paciente si llega. Volvemos a caer en la misma palabra, la ignorancia, el no saber de qué se trata. En este caso, eh, digamos, ¿hay una fórmula o existirá quizás en algún punto una manera en que todas las personas sepan que la terapia es importante o es algo que sería muy difícil? Sí, sí hay muchas formas. Con estos espacios, por ejemplo, si estos espacios tuvieran más apertura en todas partes, ¿verdad? Yo creo que lo que está haciendo falta es el conocimiento. Ujú. Ahora vamos a hablar un poco y quizás abiertamente con un poco de temas que pueden ser un poco tabús para las personas. De manera profesional existe una cercanía, es decir, muchos conocen a Janet, a la psicóloga, pero detrás de toda esta parte de lo que incluye la parte de trabajar, digamos, en algunas dependencias o quizás trabajar con algunos pacientes, me gustaría hablar acerca de un punto en específico. ¿Existen problemas o dificultades entre desarrollarse de manera profesional siendo una mujer que siendo un hombre? Sí, fíjate que sí. ¿Por qué? Porque si un hombre va alcanzando metas, es porque es muy chido, ¿no? Porque es muy bueno. Pero si una mujer va alcanzando metas o va aumentando de rangos, es porque se metió con alguien. Es muy conocido esa situación, o porque tiene palancas, o porque se viste bien, o porque se arregla bien. Obviamente no podemos generalizar. Habrá personas que piensan, bueno, yo lo conozco, la conozco y sé que es por sus capacidades intelectuales, por su profesionalidad, etcétera. Pero sí, una mujer está como un poquito más en riesgo en que sea, no me ha tocado en la institución en la que laboro, pero sí he tenido que dar talleres con respecto a los derechos laborales, al acoso laboral, a todo esto,
que lamentablemente, pues sí, la población vulnerable son las mujeres. En este aspecto, digamos, a las personas que sufren acerca de este tipo de situaciones, ¿de qué manera afecta al aspecto, por ejemplo, de la libertad sexual, vamos a decirlo, de qué manera impacta una situación de estas como acoso o vulnerabilidad en el hecho de que una mujer pueda sentirse completamente libre de hacer este tipo de cosas? Híjola, creo que ahí influiría mucho la cuestión de los valores personales, ¿no? Sin embargo, la represión en cuanto al aspecto sexual de una mujer soltera a un hombre soltero, por ejemplo, sí varía mucho, ¿no? Si un hombre soltero tiene constantes conquistas o constantes acercamientos sexuales con otras personas, pues es como un chido, ¿no? Es un macho, qué bárbaro, qué bueno. Si una mujer tiene esos aspectos, esos encuentros, pues es una cualquiera, es una prostituta, es esto, aquello, ¿no? Y mil adjetivos descalificativos. Sí hay mucha diferencia entre la libertad sexual, entre la libertad de poder hacer las cosas que quizá no afecten a otros directamente. Y hablando del aspecto de la sexualidad, un tema tabú en México es, por ejemplo, el aspecto de las personas con preferencias sexuales diferentes, ¿no? Ujú. Como suelen decirlo, o quizás que no van en la parte del aspecto de la costumbre que existe en México. Muchas veces me ha tocado personalmente escuchar a personas que son homosexuales, lesbianas o que tienen una preferencia sexual diferente y muchas personas suelen decir hay que llevarlo al psicólogo. ¿El aspecto de la preferencia sexual realmente es algo que necesita una terapia o es un aspecto de la manera y mentalidad mexicana? Ahí yo haría una división. Hay, y me puedo atrever a asegurarlo por mi experiencia profesional, hay personas que han elegido una orientación sexual diferente a raíz de un trauma, que es una violación. En este caso, he tenido casos en los que la persona logra sanar esta situación del aspecto del abuso y se queda como en un punto en el que va a elegir, ¿no? Ya sanado su trauma, ya dándose cuenta de dónde quizá proviene esta situación que es muy complejo de explicar, si entran en un punto de inflexión de decir, bueno, caray, a ver entonces si hay estudios que dicen que algunos aspectos de la homosexualidad vienen de una violación, entonces entran como en un proceso de duda, que al final de cuentas, cual sea que sea su elección, es sana. Pero la homosexualidad, cualquier orientación sexual no es una enfermedad, no es un trastorno psicológico y no es algo que se tenga que curar. Quizá habrá personas que quieran saber por qué son así o que quieran terapia porque hay mucho bloqueo por parte de su familia o de la sociedad o de lo laboral, pero en lo personal y en lo profesional puedo decir que no es una enfermedad ni es algo que necesite tratamiento para curarse. Y ahora, en el aspecto, digamos, de las personas que no generan este tipo de orientación por un trauma, muchas personas suelen preguntarse, ¿se nace o se hace? Desde el factor psicológico, ¿de qué manera se estudia? Híjola, yo creo que es una elección. Yo creo que llega un momento en que el ser humano tiene la capacidad de elegir. Habrá estudios, ¿verdad?, con los cuales no estoy muy familiarizada, en la que tal vez sus hormonas, la cuestión genética, haya como una predisposición a esta orientación sexual. Sin embargo, actualmente fíjate que se está dando algo de que los chavitos ya de niños dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Niño, niña, gay, transexual, ya ellos como que entran en una cuestión de voy a decidir, bueno, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, pero porque ya es como muy abierta esta parte. Anteriormente, pues los niños decían, bueno, soy niño y voy a ser niño. Sin embargo, traían en su corazón, en su mente, en su alma, esta predisposición a la homosexualidad. Yo creo que que no terminaríamos de estudiar los multifactores que pueden influir en que una persona tenga una orientación sexual diferente. Ahora, en el factor, digamos, de esto que se decía que anteriormente, por ejemplo, era la imposición de pues, soy niño y sé que se van a burlar de mí, sé que me van a molestar, entonces prefiero mantenerme en este lineamiento. ¿Qué tanto afecta a la vida en general el hecho de que una persona reprima esta parte? Muchísimo. De hecho, las personas
con esta represión tienden a la depresión, a la ansiedad, tienen riesgo suicida, por la constante insatisfacción que tienen acerca de sus emociones, de sus sentimientos, por la constante represión. De hecho, hay un dicho no muy común que dice, es que no has salido del closet. ¿Y cómo es estar encerrado en un closet? ¿No? Es oscuro, es tenebroso, es estar encerrado, es no poder salir al mundo. Los juicios afortunadamente ya van disminuyendo, pero repercute mucho. A mí se me hace una injusticia emocional que un chico o una chica no puedan expresar abiertamente su preferencia sexual. Ahora, hablando de otro tema tabú, existe mucho ruido quizás en el sentido de cómo un psicólogo a veces no puede apegarse a las personas. Ahora, me gustaría puntualizar con una pregunta que me ha dado vueltas. Supongamos que usted, que tienes a un paciente, ¿no? Ujú. Digamos que a un paciente de cierta edad, un paciente que de alguna manera genera una atracción hacia ti. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿de qué manera una psicóloga dice, no puedo hacer esto? ¿Existe un aviso al paciente? ¿Existe la explicación como tal? ¿O qué es lo que haces? O sea, que un paciente me guste, por ejemplo. Ajá, Ok. poniéndolo en un caso. Me ha pasado lo contrario hasta el día de hoy, ¿no? Ok. De que yo le guste al paciente. Sin embargo, sí he tenido pacientes muy atractivos y muy guapos, pero en lo personal yo te puedo decir que siempre he puesto ese límite. No ponerme yo arriba y él abajo, sino ponerme en en mi papel, ¿no? Yo soy su psicóloga y dejarlo de ver como, creo que parte de nuestro profesionalismo es no ver al paciente como un ser sexuado, ¿no? Sino como un ser emocional. Eso me ha funcionado a mí, ¿no? Obviamente que si tuviera yo a Brad Pitt, ¿verdad? A Keanu Reeves, si fuera un poco imposible, ¿verdad? Sin embargo, yo me creo con la capacidad de poder atender a una persona muy bella físicamente o que emocionalmente me atraiga, pero al final de cuentas, nosotros estamos aquí como para llevar la cura y sería como un tanto un abuso, ¿no? De la vulnerabilidad del paciente, eh, como para decir, ay, no me gusta y voy a intentar algo más, ¿no? Creo que la barrera siempre tiene que existir y me ha funcionado mucho en lo personal el no verlos, te repito, como un hombre, ¿no? Siempre es mi paciente, la paciente, el paciente, y mantener esa línea. Ahora, cuando me ha tocado así al revés, de que percibo estas miradas o que percibo el mensajito aquí o allá o que sé que solamente vienen como para ver a la psicóloga, pues sí, corto esta situación, ¿no? Le comento que lo voy a enviar con otro psicólogo por cuestiones de agenda, por cuestiones así, para no entrar en más complicaciones. Y ahora, en el aspecto cuando sí existe, digamos, una interacción hacia alguien en un sentido romántico y todo eso, ¿qué tanto afecta el sentido de ser una psicóloga? Es decir, ¿crees que sí ha existido esta parte que estás, no sé, en alguna primera cita o saliendo con alguien y lo estás psicoanalizando, estás viendo, estás tratando de adivinar algo de él? ¿O simplemente es una interacción para ti normal? Para mí es normal, para la otra persona no, porque en las citas o con los amigos siempre me dicen, es que tú que eres psicóloga me vas a saber qué decir, es que tú que eres psicóloga, seguramente ya me estás analizando, a ver dime, ¿qué estoy pensando? y, y otra cosa muy fea para los psicólogos es la frase, ¿cómo es posible que tú siendo psicóloga hayas hecho esto, me decepcionas, no lo esperaba esto? Híjola, esas palabras sí son muy dolorosas, porque es como que el doctor no se pudiera enfermar, como que el nutriólogo no pudiera engordar, como que el dentista no se le pudiera caer un diente. Es una situación muy difícil y muy injusta hacia el psicólogo el recriminarlo. Pero sí, en la sociedad siempre hay un tabú del psicólogo, en las citas, en las amistades, en donde quiera que vayas. Ahora, esta parte de lo que dices del aspecto de los amigos, la familia y todo eso, ¿crees que existe una carga quizás social de hacer más cosas en el sentido de apoyar a los demás? Porque si algún amigo, por ejemplo, está muy triste, cuando aborda hacia ti para hablar acerca de esta parte, no puedes hacerlo quizás como una psicóloga. Sí existe una diferencia, por poner un ejemplo, cuando una amiga habla con otra amiga acerca de alguien, ¿no? Entonces suele existir esta parte de, como decías anteriormente, déjalo, no vale Ujú. la pena, esto. En el caso de cuando un amigo aborda o amiga aborda hacia ti,
¿tú le hablas como de la parte de psicóloga o sí existe esta parte de, ¿sabes qué? Si te voy a hablar como amiga, déjalo y haz esto? Siempre les digo una cosa, ¿quieres que te hable como amiga o como psicóloga? Siempre les hago esa pregunta. Realmente como amiga no puedo dejar de lado el decir lo correcto. En este caso, ponte, que una amiga me dijera que su novio la engañó y que está muy mal y que está muy triste y que sufre por él. Yo no le puedo decir, oye, estás loca por sufrir por un hombre que te engañó. No, o sea, ya mi conocimiento o vaya, mi experiencia me indica que hay algo en ella que hace que ame a esa persona. No porque esté loca, no porque sea una tonta o no porque que tiene el tipo, no. O sea, ya es como innato, ¿no? Como un doctor que te ve comiendo sabritas con un problema estomacal. No te puede decir, ay, tú acábatelas, que la vida es una. No, el doctor te va a decir, oye, pero sí sabes que eso te va a hacer daño. Ya no podemos desalienarnos, ¿sí? Ya no me puedo visualizar diciéndole a un amigo o a una amiga que es un tonto, que cómo es posible que haga eso, que vaya y que lo engañe también, o que vayamos a las 10 en la madrugada a llevarle una serenata o a aventarle cosas. Creo que ya es un tanto complejo el ser visceral, ¿no? Creo que sí, de una u otra manera eh, podemos apoyar. Pero te voy a decir una cosa, los amigos no hacen caso. Sí, claro. Por eso los mandas al psicólogo, porque tú les dices lo que puedes hacer desde tu conocimiento y no te hacen caso. Te escuchan, te agradecen, pero no te hacen caso. De ahí es donde no funciona la terapia con las personas cercanas. Ahora, esta parte del aspecto de la psicología ha afectado a tus relaciones personales, es decir, hay amigos que has perdido, quizás familia que se haya alejado. ¿Sí hay un peso en ese aspecto? Sí, sí, porque se vuelven intolerantes a aspectos que tolerarían en una persona no siendo psicóloga. Por ejemplo, los celos, el enojo, el estar triste, lo tolerarían en un ingeniero, en un maestro, en un médico, en un nutriólogo. Pero en un psicólogo es como que no permitido sentir lo que siente un ser humano. Entonces yo sí he escuchado infinidad de veces, he perdido amistades por alejarme porque se me hace un aspecto muy ofensivo desde mi persona. Siento que no tengo la necesidad de tolerar esas frases, ¿no? Es que cómo es posible que siendo psicóloga me decepcionas una persona con tu posición, con... Digo yo, bueno, esta persona no comprende, no está a mi nivel mental, emocional, pues no es necesario seguir nutriendo esas relaciones. Y en las relaciones de pareja, por ende, ¿no? Lo he escuchado infinidad de veces. Es que tú siendo psicóloga no deberías ni pensar eso. Y que la otra persona no lo comprenda, pues también te ayuda a ver que no hay un nivel de madurez, de entendimiento similar. Ahora eso que dices en el aspecto de las parejas, por ejemplo, sí existen estas reacciones como los celos, por ejemplo, en una pareja, o sabes controlarlos completamente y dices, no, es imposible que me ponga celosa. Sabemos, bueno, te voy a hablar de mí como psicóloga, sabemos de dónde vienen, ¿ok? Sí, Yo creo que tampoco es como el que sabe hacer pasteles, lo sabe preparar, sabe cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal, pero eso no implica que no se le pueda bajar, ¿no? La levadura. sí. Claro que siento celos, claro que me enojo, claro que me pongo triste, pero hay un conocimiento al respecto del origen y de las consecuencias, ¿no? Ya no es un, oye, hijo de tu tal por cual, ¿por qué le estás dando laya? No, ya es un, oye, me siento incómoda por esto, o sea, ¿me ayudas? Me siento insegura, tal vez sea mi culpa, pero ¿cómo lo ves tú? Ya quizá, obviamente la edad también, ¿verdad? La experiencia igual influye, esta parte espiritual también de no querer controlar todo, sino soltar a lo que tenga que ser, te ayuda mucho. Pero sí, yo creo que no hay una sola persona que no sienta, creo yo, si quieres a alguien celos, pero ya no permites, como dice la canción, que esos celos te hagan daño y te enloquezcan. Sí, o sea, creo que al final de todo existe una mejor manera de canalizar esta parte, ¿no? Exacto. Ahora, un poco para empezar a finalizar con esa parte, ¿cuál crees que es el sueño de Janet? Es decir, ¿crees que ya lograste todo lo que quieres a nivel profesional? ¿Crees que existe una meta que quieras cumplir? ¿Algún proyecto que te gustaría hacer? Fíjate que me acabas de despertar el sueño.
Yo creo que anterior a siento que como madre estoy realizada. Tengo dos hijos que ya despuntaron en su vida profesional, emocional. eh, em, Tengo una buena relación con mis padres. Tengo dos, tres empleos que me permiten ayudar, que me permiten vivir económicamente. Creo que lo que me hace falta, y lo descubrí hoy, es llegar a más personas para que dejen de pensar que ir a terapia es algo malo, que dejen de pensar que la espiritualidad es algo que sobra o que no es necesario, que la meditación es cosa de hippies o de gente que no tiene que hacer. Creo que mi sueño a partir de hoy, porque quizá ya no estaba yo como con algún sueño a alcanzar, sería eso, ¿no? Poder llegar a más personas, poder hacer esto para que las personas se acerquen más, no solamente a mí como terapeuta, con el terapeuta que quieran, y poder hacer de la salud mental, de la salud emocional, de los aspectos psiquiátricos, de la meditación, de todas las corrientes, algo al alcance de las personas. Eso quiere decir que veremos a Janet en otro tipo de proyecto que va a ser como este, compartiendo más acerca con las personas. Ahora, quiero hacer un pequeño ejercicio que es para finalizar. Este ejercicio es pues un ejercicio rápido. Yo voy a mencionar 10 palabras y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Puede ser una frase corta, puede Ok. ser cualquier palabra incluso, ¿Como psicóloga o como persona? como quieras. Ok. Aquí tienes la libertad completa. Ok. Voy a empezar con una palabra, pues creo que muy importante, ¿no? Ujú. La primera palabra es familia. Mis hijos. La segunda palabra, psicología. Salud. La tercera palabra, ansiedad. Miedo. La cuarta palabra, traumas. Mi infancia. La quinta palabra, amor. Dios. La sexta palabra, superación. Quiero. La octava palabra, miedos. Lo desconocido. La octava palabra, perdón, es autoayuda. Necesaria siempre. La novena palabra, terapia. Tómenla. Y la décima palabra, más que una palabra, es una, creo que algo que quedará para la posteridad y esperemos que en algún momento podamos escucharlo nuevamente. Si tuvieras que decirle algo a Janet de hace 10 años y a Janet de los próximos 10 años, ¿qué les dirías? A la Janet de hace 10 años que lo hizo muy bien. Y a la de los próximos 10 años que aún lo puede hacer mejor. Perfecto. Ahora, para las personas que nos están escuchando, para quienes están empezando quizás con la carrera de psicología, para Ujú. quienes están buscando algún propósito, los que están buscando el acercarse a la terapia, ¿qué les recomiendas? ¿Alguna frase que te haya servido en su momento o algo que personalmente quieras decirles? Humildad. Creo que la mayoría de los psicólogos que conozco caemos en el error de creer que lo podemos todo, que lo sabemos todo y que somos indelebles. Creo que el psicólogo tenemos que ser las personas más sencillas, más humildes, con menos soberbia, para poder recibir eh, con humildad y con apertura al paciente. Creo que no perder el piso sería eh, eh, lo básico, creer que siempre hay más que aprender y sobre todo la espiritualidad, que no se casen con ningún autor de que San Freud, Dios Carl Jung, Dios no, que no pierdan de vista su espiritualidad, porque en el momento en que la psicología, las personas, todo mundo no esté, ahí hay un ser que siempre va a estar. Perfecto. Pues Janet, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A todas las personas que nos están escuchando, si alguien quiere tomar terapia, si quieren seguir aprendiendo acerca de esto, pues van a estar apareciendo ahorita en la pantalla las redes sociales de Janet, van a estar apareciendo datos de contacto si quieren tomar terapia. Muchas gracias. Queremos agradecerle por el espacio, de verdad, a los que nos estén escuchando, espero que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Nos vemos en el capítulo siguiente. Le queremos dar un agradecimiento muy especial a Janet y estaremos compartiendo más espacios próximamente. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.